all buildings need elevators. I'm Dr. Rory Smith with ThyssenKrupp Elevator, a leading global manufacturer. Maintaining over 1.1 million of these machines annually and keeping them running safely and reliably 24/7 is our job one. We wanted to better compete in our industry by offering dramatically increased uptime. So we're taking preventative maintenance a step further to predictive and even preemptive service. We harness the Internet of Things to collect data by connecting the sensors and systems in each of our elevators to the cloud. Azure Intelligent Systems Service draws this data into a central cloud-based dashboard for a real-time view of key performance indicators, provides rich data visualization, so we know which cabs need service and when. Feeds data into dynamic predictive models so that elevators will actually be able to anticipate which repairs they need. Using an app on mobile devices in the field or the dashboard at one of our corporate control centers, all of our technicians see the same real-time information. Now we have the ability to use live data to define a needed repair before a breakdown happens, reducing costs for ourselves and for our customers, raising elevator reliability to new heights. That's the Internet of ThyssenKrupp's things, and it's here right now. Muy buenos días a todos. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro Exus Days. En esta oportunidad queremos presentar un tema que Carlos ya hizo una buena introducción, presentó varios de los ejemplos que son bastante más clásicos, aquí tenían otro video, pero básicamente queremos mostrarle qué es lo que hemos hecho en este último tiempo respecto a un tema que ha tenido una evolución tremendamente acelerada y que hoy día tiene una exigencia gigantesca. Es aplicable a todos los negocios, cruza todas las industrias y de alguna manera lo que hoy día tenemos como desafío ya no es la tecnología. Creemos que la tecnología existe, está resuelta, se las quiero mostrar, digamos, tratar de explicarles en simple ya, cómo lo hemos armado. No obstante, los desafíos que tiene detrás en cada uno de los negocios en los cuales están ustedes son enormes. Y ahí tenemos una invitación que queremos compartir con ustedes para poder trabajar cada uno de los temas en su negocio, que es donde realmente podemos sacarle partido. Veamos rápidamente, tratemos de uniformar criterios. A lo mejor no todos tenemos los mismos conceptos de qué es lo que realmente se entiende por Big Data. Primero, la definición que hoy día más se encuentra es un problema de volumen, es un problema de velocidad, es un problema de variedad de datos. Vimos las cifras que mostró Carlos de cuántos datos se genera y lo que significa la data estructurada versus la no estructurada. Un poco más tarde aparecieron otros como veracidad, variabilidad, visualización y finalmente valor. Pero hoy día es eso lo que efectivamente estamos buscando detrás del Big Data. No es Big Data solo por procesar, sino que dónde realmente está el valor y la diferenciación que puedo obtener. ¿Ya? Hay otras definiciones, a mí me gusta mucho esta, en el cual en realidad eran cosas que yo inicialmente no podía hacer producto de la tecnología. Y por lo tanto, lo que no podía procesar, lo que no era capaz de llevar a un resultado y con ese resultado un beneficio, lo podían denominar Big Data. Y ahí tenemos otra serie de definiciones. Si hacemos un poco un resumen, esto es más o menos ya la proporción también entre lo que puedo procesar con data estructurada y quizás hoy día es mucho más grande la diferencia en lo que no se puede hacer con la data no estructurada. Es un conjunto muy grande de datos. Les voy a mostrar lo que hicimos nosotros con distintos volúmenes y que efectivamente esos volúmenes pueden crecer en forma gigantesca, pero en forma muy acelerada, y ese es uno de los grandes problemas. La velocidad con la que tengo que procesar al mismo tiempo que el volumen es lo que me da los problemas. Los tipos de datos, ¿ya? Y los conceptos que finalmente me tienen que llevar al procesamiento, al análisis y ser capaz de exponerlo. Veamos algunos ejemplos que, aparte de los que se mostraron, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, podemos ver Big Data funcionando en la ciudad de Lyon, en Francia, donde hay miles de sensores
ya esto se acerca a un manejo bastante más inteligente. Ahí hay mucho por hacer, pero es un buen ejemplo, ya lo tienen cuantificado. Este también, yo creo que todos lo conocemos, en la última campaña de presidencia en Estados Unidos, Barack Obama aplicó muchísima tecnología para poder saber cuál era el feedback que tenía de sus potenciales adherentes, digamos, y sobre todo sus críticas. Sobre ella aplicó muchísima inteligencia y análisis para poder modificar no solo sus discursos, proactivamente también enviaba mensajes y es un muy buen ejemplo. ¿Ya? Tenemos otro como combates a la delincuencia. En Londres también esto está funcionando hace un tiempo y han logrado depurar estadísticas en las cuales tienen muy bien centrada la criminalidad y con eso logran proyectar sectores en los cuales refuerzan y alteran eso. El problema acá es que las acciones de las policías generan movimientos en los delincuentes y por lo tanto es una cadena continua que tiene que mantener analizándose y cada vez con más inteligencia. Y quizás un ejemplo un poco más típico de que ofertas personalizadas, esta es una empresa en Estados Unidos que estaba perdiendo clientes, digamos, y rápidamente empezaron a analizar qué es lo que estaba pasando y a través de campañas nuevamente lograron reducir eso en un porcentaje absolutamente cuantificable. El ejemplo que mostró Carlos, la verdad que es un bonito ejemplo, esto ha sido muy promovido, la tecnología que hay detrás, Alemania lo venía aplicando hace bastante antes del Mundial, en lo que hacían en los entrenamientos le ponían sensores en el pecho y en las piernas a los jugadores. De las cosas más importantes y procesaban la data en tiempo real, el entrenador tenía tablets en los cuales podía ver estadísticas y en cada uno de los entrenamientos tenía ciertos focos. Entonces, por ejemplo, el poder manejar la perfección de sincronización de la línea de offside era una de las cosas que trabajaron muchísimo. La posición de los jugadores, cuánto corrían los jugadores. Y efectivamente tenía estadísticas que le permitía ir modificando desde el borde de la cancha en el entrenamiento mismo lo que estaba pasando y la posición que quería que adquirieran sus jugadores. Al mismo tiempo tenían una recreación digital en 3D de la cancha y de las posiciones también de los jugadores y cómo se estaban moviendo. La verdad, también sacaron cuánto era el rendimiento físico y medían algunas, estadísticas respecto a los mismos jugadores. La verdad que es un bonito caso. Yo no sé si ustedes saben con qué tecnología fue armado. Este fue armado obviamente con tecnología alemana SAP. Pero, ¿en qué más se está aplicando? La verdad es que hoy día se está aplicando en todo. ¿Ya? Big Data en Estados Unidos está muy acelerado, quizás con distinto énfasis en Europa, pero en ambos casos han ido los proyectos creciendo enormemente en todas las áreas. Las que originalmente eran y que uno pensaba porque generan obviamente grandes volúmenes para poder manejar tsunamis, ya casos de medicina, meteorología, son los típicos, pero hoy día se está aplicando a casos muy sencillos, a casos muchísimo más simples, a negocios mucho más chicos. La escala en la cual se está aplicando es completamente distinta. Y yo creo que eso es gracias a la tecnología y gracias a la madurez que se ha logrado en este último tiempo. Pero ¿cuál es el problema realmente? La tecnología era originalmente el problema, pero hoy día el problema está pasando a otro lado. La verdad es que no tiene respuesta el que tiene los datos. Quizás todos los negocios tienen datos. El problema es qué es lo que necesito, qué modelo le tengo que aplicar para que me dé valor. No da lo mismo procesar los datos de una manera o de otra. Lo que finalmente preguntemos a esos datos y queramos obtener de ellos y logre aplicarlos de vuelta al negocio es lo que me va a dar el valor. Por lo tanto, si asumimos que la tecnología funciona, tengo otro problema que significa, bueno, ¿cómo conecto la disponibilidad de esa información, el valor que yo pueda generar con el negocio realmente? Y ahí nacen estas necesidades de definir objetivos y lineamientos estratégicos, ¿ya? Desde el punto de vista del negocio, el mapear esos objetivos con las fuentes de información y finalmente recién ahí poder procesar, poder integrar lo que me falta, poder analizar y poder presentar esos resultados para que
obtenga mis beneficios. Por lo tanto, pero ¿qué es lo que requiero acá? Carlos un poco también lo planteó, de que necesitamos nuevos perfiles profesionales. Necesitamos alguien que pueda, entendiendo la tecnología, pero metido en el negocio, tener realmente el conocimiento de ese negocio desde el punto de vista de sus datos asociados. Él es el que va a saber si me falta crear nuevas fuentes de datos, si las fuentes de datos que tengo, que pueden ser muchas, de qué manera las puedo aprovechar, qué campos son los que me sirven más, con qué frecuencia, etc. Hoy día, toda la ingeniería de datos que hay que hacer, quizás es un problema mucho más grande que la tecnología que necesito montar para poder procesar todo esto. Y finalmente, efectivamente necesito también conocer la tecnología. La variedad que hay hoy día es bastante amplia, no obstante les voy a mostrar que hay patrones comunes y de alguna manera se ha ido generando este de facto en la tecnología con la cual se están resolviendo los problemas de Big Data. Vamos a la tecnología. Si este es más o menos el modelo, ¿ya? Y así se puede ver cómo luce una solución, ¿cuál es la niña bonita de la tecnología? Si vemos lo que presenta, hay un estudio muy importante, hay un estudio que a mí me gustó mucho de Forest Research, en el cual tomó a 9 importantes players del mundo de Big Data, pero todos usan Hadoop. Hadoop es la tecnología base con la cual cada uno de estos players construyó su solución, con varios sabores, con distintas distribuciones. Distribución es lo que se determina, lo que finalmente estoy entregando como el producto Hadoop, no obstante, todos basados en Hadoop. ¿Qué es lo que es Hadoop? Es un proyecto de software open, ¿ya? De Apache. Es un conjunto de aplicaciones distribuidas que lo vamos a ver más o menos en detalle qué es lo que significa. En esto podemos estar un día completo ya explicándole. Pero básicamente tiene un core de producto que tiene que ver con el file system, que tiene que ver con unas funciones propias de ese file system distribuido y que permite interconectar distintas otras fuentes. ¿Qué es lo que hace en resumen? Es una capacidad de escalamiento muy grande, ¿ya? En un hardware commodity. Hoy día el hardware es absolutamente commodity para la solución base de Hadoop. Por lo tanto, me da una ventaja de poder moverme entre los fabricantes que quiera, de que el hardware puede ser una modalidad cloud, el hardware puede ser cualquiera y es transparente. Después, tiene un concepto muy distinto y ese es lo que lo hace valorable, es que en vez de transportar la data, distribuyo los jobs con los cuales yo proceso esa data en múltiples nodos agrupados y por lo tanto es muchísimo más eficiente y requiere una menor infraestructura. Y hoy día, además, la otra necesidad era poder estructurarnos en un formato único y por lo tanto el que sea estructurado, que sea no estructurado o semiestructurado, que tiene partes, la porción de la data, es otra de las características básicas de Hadoop. Si vemos la arquitectura del file system, HDS es Hadoop File System, básicamente tiene su manager, que es el node name, y se crean distintos nodos, ¿ya? De escritura-lectura, y estos nodos, que son nodos distribuidos, ya se agrupan en racks, y de manera de que la data está distribuida en los distintos nodos, ¿ya? Y la misma data está en más de un nodo. Esto es absolutamente configurable, puedo tener cientos o miles de nodos o algunos nodos, dependiendo de la capacidad y de la cantidad de data y la capacidad del hardware que yo esté incluyendo. Esta es una de las funciones relevantes de Hadoop. Aquí hay un ejemplo y es lo que se denomina el MapReduce. Esta es con las cuales procesa la data. Cuando le meto un archivo a través de un conjunto de reglas, que incluso puedo tomar las default, ¿ya? Lo que efectivamente estoy haciendo es una función de mapping primero y una función de reducción. Por lo tanto, si vemos un input como ese, que tiene que ver con un típico archivo que pueda tener cada una su atributo, ¿ya? Finalmente hago este mapping, veo la cantidad de repeticiones que tiene, hago el sort correspondiente y después aplico la reducción para finalmente tener un output. Eso es lo que internamente hace Hadoop en su distribución básica como core. Y esto es lo que lo hace tan potente y esta es la razón por la cual Teradata, Microsoft, IBM, Cloudera y muchas otras empresas lo asumieron
como su tecnología base. Por lo tanto, ya tenemos como la primera conclusión de que la tecnología está rápidamente estandarizada de facto. Si nosotros vemos ahora cómo se ve Hadoop, qué es lo que presenta como opciones funcionales, básicamente tiene su core, que es el que mencionábamos, con las funciones de mapping, reducción, el file system, ese es el core básico de Hadoop, pero tiene una serie de otros que se denominan proyectos de tecnología, proyectos relacionados y distribuidores. Y acá tenemos distintos distribuidores. Básicamente de esto les voy a mostrar en la práctica cuáles fueron los que usamos y para qué sirven. La diferencia que hay entonces entre los distintos proveedores de tecnología es que han ido agregando sabores a esta distribución básica Hadoop, que es Open. Y por lo tanto, hoy día hay quienes tienen features específicos para ciertos mapeos en criminalidad, en fraude y en una serie de otras funciones que al negocio lo hacen mucho más fácil. Y por lo tanto, la data, al incorporarla al repositorio, tengo los mapeos básicos de inmediato ejecutados producto de las funcionalidades distribuidas sobre el software Hadoop. Cloudera hoy día es uno de los distribuidores, ya vienen 3 sabores y me da hoy día Cloudera tiene la ventaja de que no tengo que invertir nada, ¿ya? Y por eso los incluí y es una de las formas fáciles de empezar estos proyectos. Este es el núcleo básico de Cloudera, en el cual tiene las distintas funciones, ¿ya? Y finalmente me permite obtener de múltiples fuentes, con distintos tipos de formatos, la homologación en el file system con mis funciones de MapReduce, que incluso podría usarlas de efecto o agregarle algunas propias mías que son las que me interesan. Los sabores, hoy día está la distribución básica, que es el CDH, que le llaman el Cloudera Distribution Hadoop, y tiene básicamente funciones de batch processing, funciones analíticas, funciones de búsqueda, funciones de streaming, de manejo de streaming, sobre este file system que finalmente está absolutamente integrado. Después viene la que necesita el manager. El manager es cuando ya quiero efectivamente tener un control sobre la infraestructura, incorporar nodos, sacar nodos, etc. Necesito obviamente el manager y este me lo incorpora en un sabor distinto que además incluye soporte. Y finalmente está la función Enterprise, que incorpora a la anterior algunas funciones de management sobre la data específicamente y otras que tienen que ver sobre los sistemas. Nosotros también, además, quisimos probar otra tecnología que tenía que ver con todo el procesamiento fundamentalmente no SQL. No obstante, hoy día también se estaba dando una problemática en las cuales incluso la data estructurada SQL, los rendimientos que se obtenían con bases de datos tradicionales, relacionales, no eran los requeridos por el negocio. Nos interesó muchísimo esta solución y pudimos confirmar y la incorporamos. Esta es una solución de HP que se denomina Vertica, ¿ya? Y que es básicamente una plataforma analítica en sí misma, pero muy complementaria porque es muy simple de incorporar, sobre todo cuando uno tiene una base Hadoop. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Tiene la ventaja de que es muy escalable y tiene la ventaja además de que es muy simple de incorporar en la forma en que uno quiera y podría manejar o puede manejar tanto la data estructurada como la no estructurada. Opera con una arquitectura de columnas y además opera con un nivel de compresión bastante alto, por lo tanto la eficiencia que tiene la base de datos es muy grande y se produce una reducción de la data, lo cual ayuda muchísimo también a reducir la necesidad de almacenamiento. Hoy día nosotros efectivamente comprobamos la velocidad de estos queries y la idea era nosotros poder sacar información directa desde el repositorio Hadoop o desde una base acelerando, incluso complementando esa base, y es lo que les queremos mostrar. ¿Por qué Adexus? Ahí quiero que vean un video cortito que preparamos. Un nuevo tipo de poder transforma todo lo que toca: las empresas, el gobierno, la vida privada. En el presente, las empresas trabajan con información, con datos, los utilizan para moldear y controlar procesos, para manejar los negocios. Big Data es el almacenamiento de los datos generados por las empresas, mostrados a través de diferentes medios que permiten el análisis de la información. Una gran cantidad de información que no está estructurada de distintas fuentes
y que se requiere tener esa información en tiempo real, con información indexada al negocio y en muchos lapsos de tiempo. Ojalá en tiempo real. Los datos están entregando el poder para cambiar las operaciones comerciales de manera fundamental. Mientras que la electricidad tardó más de 100 años en transformar el mundo, hoy, Big Data puede demorar menos de un segundo en evolucionar la sociedad. El resultado final es métrica de datos o estadística de data, en la cual, si el problema es un retail, el entregable claramente es la conducta del producto, de la persona que compra, del que provee el servicio, del que recibe el servicio. Depende de las necesidades que tenga la empresa, depende del producto que se quiera entregar y finalmente cuál es la analítica que hay por detrás. Desde el punto de vista de seguridad, Big Data nos permite accesar a miles de millones de datos, lo cual permite hacer predicciones de eventos de seguridad con mayor exactitud. Hoy Big Data en tiempo real ya es una realidad y es Adexus quien lo hace posible en Chile. Porque en Adexus vivimos la innovación y sabemos de tecnología. Bueno, básicamente aquí Carlos lo mostró hoy día en la mañana, bastante somero, reducido. Nos puso un objetivo interno, nosotros queríamos lograr una operación inteligente, digamos, operación inteligente para nuestros servicios, y queríamos ponerle servicios reales y queríamos lograr que esos servicios mejoraran en una serie de elementos. No solo el tema tecnológico, no solo el poder ser capaz de dominar, controlar, probar, integrar la tecnología, sino que además mostrar rápidamente el valor de esa en un concreto que significaba esta operación inteligente. Para eso nos propusimos un objetivo que era, en varios pasos, que finalmente era responderse preguntas como ¿qué sucedió? Que es un poco la típica cuando uno hace análisis forense sobre logs y dice, bueno, finalmente a lo mejor después de analizarlos bastante logra entender qué pasó. Después, ¿por qué pasó? Pero ya es una dimensión completamente distinta a ser proactivo y poder lograr el proyectar qué es lo que va a pasar y finalmente qué es lo que tenemos que hacer primero para evitar que pase y finalmente ahí se va produciendo una cadena virtuosa que es continua. Básicamente lo que teníamos en nuestro propio centro de procesamiento, donde hoy día tenemos infraestructura propia para nuestros servicios, por ejemplo, nuestros servicios internos, nuestro servicio SAP está ahí, nuestro correo está ahí, pero además tenemos el servicio de muchos de nuestros clientes, ya lo manejamos en nuestro data center y por lo tanto tenemos muchísima infraestructura de la cual poder obtener información. Pero el tema de obtener causas de falla, el tema de cómo se relacionan esas fallas, el tema de cómo prevenirlas tenía que ver con un análisis y una aplicación completamente distinta, ¿ya? Básicamente, nosotros necesitábamos procesar la información muy rápido si queríamos ser proactivos. La velocidad en la cual se produce información en algunos dispositivos es enorme, digamos, y finalmente la validez de esa data en el tiempo es muy baja. Hay dispositivos que incluso tienen que ser configurados borrando logs porque no soy capaz de almacenar toda la información que generan y tampoco los puedo poner en la modalidad de full logging porque si no también podría llegar a afectar los servicios. Y por lo tanto acá la relación de volumen, la relación de velocidad era uno de los problemas. No obstante, la claridad de poder entender qué es lo que estaba buscando era el otro. No era simple entender porque a lo mejor la palabra error a todos nos dice de inmediato, pero muchas veces se producen problemas que no muestran la palabra error, no muestran la palabra warning, no muestran ninguna de las palabras que yo podría tratar de buscar. Y no obstante tengo que lograr inferir que se va a producir un error. Para esto montamos un flujo, ¿ya? Que básicamente era instalación de Cloudera, lo planteamos originalmente como un almacenamiento manual, estábamos extrayendo algunos, presentamos en tablas y aquí aparecen las primeras componentes ya de lo que era la base Hadoop. Ahí está la parte del proyecto de Hive. Flume es una de las componentes quizás más usadas y es la que permite efectivamente la captura desde múltiples dispositivos. Vía Flume, hoy día nosotros podemos meter información que viene de las redes sociales, información que viene de log estructurado o no estructurado. Esta es una de las componentes más usadas y funciona muy bien, ¿ya? Hay que hacer splitting de los archivos, hay que hacer un manejo de los archivos al incorporarlo a los repositorios. Hay que crear ciertas funciones de scripting para poder
manejar dentro del repositorio y procesarlo ya en el minuto en que yo lo necesito y orientado a lo que lo necesito. Hay obviamente necesidades de presentación en tablas de resultados, hay otro tipo de capturas, hay también algunos flujos automáticos. En la operación de nuestro data center nosotros ya teníamos hace mucho tiempo funcionando toda una operación automatizada, ¿ya? Y que por lo tanto también teníamos que retroalimentar con el resultado de esa operación automatizada, y que esa tiene la ventaja de que opera muy rápida, pero la desventaja en que si existe un problema y yo no lo corrijo a tiempo, se me va a reproducir muy rápido. Y finalmente, algunas herramientas reporteadoras distintas, porque la base obviamente no las tiene, y estas soluciones se pueden conectar todas a cualquier reporteador, y en ese caso usamos Tableau. Desde el punto de vista de la arquitectura, montamos fundamentalmente dos cadenas en las cuales traíamos los datos, y esos datos los hacíamos llegar a una base Hadoop, ya que estaba montada. Les voy a mostrar la arquitectura que estábamos usando para Hadoop, ya, donde hacíamos los preprocesos y hacíamos ya, ciertos procesamientos para obtener vistas, y al mismo tiempo sacábamos datos del repositorio de Hadoop para ponerlo en la base Vertica. También hacíamos procesamiento e incorporábamos datos también directamente a Vertica en varios modelos y con distintas combinaciones para probar volumen, rendimiento, resultados, etc. Y finalmente, desde el punto de vista de los reportes finales, sacábamos reportes con Tableau desde distintas dimensiones y niveles. Este fue el clúster con el que partimos. Era un clúster de 6 nodos Cloudera, ¿sí? Con el administrador. Y básicamente estos eran los subdistribuciones que estábamos ocupando y que fueron las que más usamos, digamos. Algunas otras para ciertos puntos, pero básicamente el HDFS es el almacenamiento básico. Obviamente el MapReduce, ahí está el kernel de Hadoop, ¿ya? Y después teníamos consultas sobre la metadata, ciertos procesamientos batch que eran los que queríamos aplicar, los conectores, digamos, hacia bases relacionales, y por lo tanto ahí probábamos extracción y velocidad. Ciertos recolectores de log los manejamos con Flume, y finalmente con Tableau toda la parte de muestra gráfica, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos desde el punto de vista Vertica? Instalamos un nodo en clúster, y este fue con servidores RHEL. Ya se montaron bases de datos en varios esquemas, y es un poco lo que les decía. Teníamos esquemas que estaban alimentados desde Hadoop y otros esquemas que estaban alimentados directamente. Ya las versiones que usamos, Vertica ya tiene un conector Hadoop, fue extremadamente simple hacerlo andar, y con una consola directa de ese estilo, ahí teníamos los 3 nodos y teníamos resultados directamente. Muy simple la creación de estos esquemas, muy simple la creación de los objetos, muy fácilmente manejable la data, y acá hicimos distintos tipos de pruebas para carga y datos. Desde el punto de vista de la integración con Hadoop, hicimos estas tablas alojadas y las consultas directas como tablas externas, otra integración con Windows SQL Server, ¿ya? Cargamos también herramientas desde ahí y hicimos desde Reporting Services consulta. Y finalmente toda la parte de digamos, reportería la hicimos con Tableau. También integramos Pentaho para poder tener ciertas conectividades y poder queryar directamente. Ese es bastante flexible, ¿ya? Y extrajimos también subconjuntos de datos que queríamos mostrar y ver y validar como parte de las pruebas. Uno de los casos prácticos que aplicamos, que fue nuestro propio SAP, que lo migramos hace un rato. Teníamos data histórica, ¿ya? Y queríamos básicamente hacer procesamiento de esa data histórica, manteniendo los dos, mezclando los dos, etc. Esto no eran volúmenes grandes, pero sí esto eran muy importante la determinación de los campos. Esto nos llevó a depurar muchísimo, el afinar qué campos son los que yo necesito mirar dentro de mi estructura. Este es un típico resultado, esta es una muestra, aquí ven también procesamiento, porque incorporamos bases de conocimiento, y por lo tanto, al incorporar bases de conocimiento, como por ejemplo la base de Cisco, Cisco me dice en su base de conocimiento que se pueden producir problemas bajo estos síntomas con estas condiciones. Lo que hicimos fue cargar esa base y correlacionarla con los datos reales que estábamos obteniendo, por ejemplo, de los switches Cisco. Y esto lo hicimos
con tecnología Oracle, lo hicimos con una serie de tecnologías las cuales teníamos disponibles esas bases de conocimiento. Incorporamos nuestras propias bases de problemas y por lo tanto teníamos un repositorio en el cual era muy rico desde el punto de vista de tener distintas dimensiones para el análisis de la mensajería que estábamos obteniendo. Y aquí pueden ver cómo hacíamos la correlación. Otro de los casos que usamos para probar volumen es básicamente tomamos un servidor web que es uno de los más usados de clientes. Si ustedes pueden ver aquí hay del orden de 40 millones de accesos a ese servidor web. Y lo que hicimos fue analizar la data del servidor web para ver fundamentalmente primero de dónde venían esos queries. Nos sorprendimos al ver, esa es la lista de países desde donde eran consultados los servicios de ese servidor web. Obviamente Chile era el mayoritario, pero no obstante tenía consultas de todos los países del mundo. Y después analizamos internamente qué es lo que era cada una de ellas, lo que eran los servicios correctos, pero nos sorprendimos al ver la cantidad de operaciones que no se completaban correctamente o que no eran tan correctas las operaciones, ambas, digamos. Este es otro ejemplo de volumen de lo que probamos. Como resultado, analizamos millones de registros, pero hoy día lo que estamos haciendo es básicamente procesar más de 2 millones de registros selectivos, con los cuales obtenemos un resumen en 30 segundos y eso nos dice proactivamente qué es lo que está pasando. Analizamos además para nuestra propia central telefónica e incluso para otras de clientes, analizamos los CDR para ver cuáles son el comportamiento desde el punto de vista de los usuarios. Ahí tenemos una serie de estadísticas desde los teléfonos que menos se usan hasta los que más se usan y cómo se usan, digamos. Analizamos grandes volúmenes de datos como el que les mostré de los servicios web y otros más para ver comportamiento del servicio y de los servicios, las transacciones más usadas, los tiempos de respuesta de esas transacciones y qué es lo que está pasando internamente con los servicios, correlacionados con la información que está entregando las plataformas para ver si tienen, cuál es la relación directa entre el uso y el consumo sobre las plataformas, de manera de poder hacer más tarde ya sizing de mejor forma, de poder hacer consolidación de mejor forma y una serie de otros beneficios. Analizamos lo que les mostré, el tema de nuestra historia, de nuestro presente y la historia de SAP, eso sigue creciendo, los tenemos ahí habilitados y eso fundamentalmente hoy día los tenemos para reportes de gestión ya, interna. ¿Ya? Como les mencionaba, incorporamos la búsqueda y la correlación con bases de datos de conocimiento externa y esto enriqueció muchísimo. ¿Ya? Hoy día hemos detectado ya casos en los cuales antes de que se produzca la falla, correlacionando porque la base de conocimiento nos da la guía en la cual ciertas repeticiones con una cantidad de ocurrencias, antes de que obviamente se completen, nosotros somos capaces de detectarlas. Y tenemos múltiples reportes con distintos niveles de agregación. ¿Cuáles son los beneficios directos que obtuvimos, tangibles, digamos? Una mejora sustancial ya en la búsqueda de errores o información relacionada. Eso es prácticamente imposible, aunque ponga un ejército de operadores y algunas de las herramientas clásicas. Big Data fue la solución para esto. ¿Ya? La capacidad de verificación simultánea de múltiples dispositivos, pero más allá de que el dispositivo esté operando correctamente, cómo se está usando, cómo influye también ese dispositivo correlacionado con el servicio. La capacidad probada, lo hemos demostrado en muchas ocasiones nosotros mismos internamente, en que ya podemos realmente anticipar los problemas. Y podemos además, otro elemento muy relevante es predecir el comportamiento ya, de los componentes y el efecto que va a tener sobre los servicios. Otros beneficios, y con esto termino para alcanzar a dejar, me quedan 4 minutos para poder ver si podemos responder algunas preguntas. La tecnología, finalmente, que era un objetivo, pero no era el más importante, lo obtuvimos como un beneficio. Hoy día dominamos la tecnología, sabemos cómo utilizarla, sabemos cómo integrarla y creemos que estamos en condiciones de poder apoyar a nuestros clientes en una guía de cómo adoptar las tecnologías. La experiencia real para distintos escenarios de integración para nosotros era muy relevante. A lo mejor el caso podríamos haberlo resuelto más simple, pero queríamos incorporarle distintos niveles de integración con distintas problemáticas de manera de resolver estos problemas de integración que son el mundo real, con distintas fuentes que cada una de ellas tiene su problema y su dinámica.
Verificamos rendimiento, escalabilidad, comportamiento. Lo hicimos crecer, lo achicábamos, le agregamos en caliente, hicimos una serie de cambios sobre la tecnología para ver estas características que eran la base que tiene que cumplir, si efectivamente se cumplían. Obtuvimos un valor agregado que era el control de los SLA. Nuestros SLA siempre han sido buenos. Nosotros comprometemos nuestros SLA en los contratos con clientes, pero esto nos da el valor y el beneficio de poder mejorar ese control que hacemos sobre los SLA en forma proactiva y en forma mucho más dinámica. Y de la misma forma, funciones de administración y funciones de seguridad. El ejemplo de web es un caso que uno puede analizar desde la vista de seguridad, en la cual nos damos cuenta de dónde vienen ya ciertas consultas y a qué están apuntando ellas, ayudan a mejorar los controles y los niveles de seguridad. Y finalmente logramos verificar plazos y costos de implementación. Esto también es muy importante porque finalmente estamos en la posición de decirle a nuestros clientes, mira, esto es lo que te puede costar un proyecto Big Data de estas características con estas condiciones. Vivimos la innovación, sabemos de tecnología. Queremos invitarlos realmente a que este tema, que la verdad no es que esté partiendo, pero va con una evolución enorme, enorme, muy rápida. Queremos invitarlos a que se acerquen a nosotros y podamos compartir más directamente, con más detalle, todo lo que hemos hecho. Me quedan 2 minutos y medio. Ofrezco la opción de que podamos hacer alguna pregunta, si es que tienen alguna pregunta. Sí. Hola, mi nombre es Edgardo Lobo. Quería consultar, en la primera slide sale las 4B, la última es veracidad. Se ha mencionado que uno de los mayores problemas en Big Data finalmente es la transformación de la data no estructurada a data estructurada, y en ese sentido mucha de la información que se genera no estructurada es compleja de determinar en términos de su veracidad. O sea, la información de repente no es confiable. ¿Qué han hecho ustedes o cómo han tomado ese punto ustedes con las soluciones que en el fondo que han desarrollado? Muy buena pregunta. A ver, nosotros primero, para esa, lo primero que probamos fue el ser capaz de procesarla, ¿ya? Que no es fácil, ¿ya? Porque esa, efectivamente, dependiendo de dónde venga, cambia su formato, pero lo que hemos hecho para eso es tratar de verificarla con distintas fuentes y ver su repetición en el tiempo. Te pongo un ejemplo. Alguien que está tuiteando permanentemente el mismo mensaje, ¿ya? Es poco creíble a lo mejor si es que el mensaje es genérico y lo aplica a distintas situaciones. Entonces, yo creo que en eso estamos trabajando y no sé cuánto es el avance, porque uno la verdad es que no tiene una escala realmente de decir, mira, aquí estoy suficientemente confiado de la veracidad. Hay fuentes que son obviamente muy veraces y otras que son bastante cuestionables. Y esas son las que en el fondo, pero la gracia es que tú la puedes aislar, la puedes correlacionar, la puedes ponderar en el nivel que tú quieras. O sea, tú puedes tomar la información de Facebook, de Twitter, por ejemplo, que son dos fuentes que podrían ser cuestionables, y puedes ponderar finalmente cuánto influye en tu matriz de decisión. Pero si tu core de información base dura te dice que las cosas tienen cierta tendencia y está ocurriendo, que te lo confirme lo otro o no. Lo otro es que hemos tomado, por ejemplo, y es muy clásico que en servicio ya público ya son mensajes bastante veraces. Si alguien va a una oficina de un servicio público y ese servicio público no está funcionando y lo tuitea, ese tipo de cosas, y si además hay muchos que lo están tuiteando en un rango de tiempo, te fijas, tú puedes aplicar ese tipo de criterio. No obstante, el aislar la data, el poder manejarla y ojalá el poder ver su dimensión ya en distintas facetas es un poco la guía para eso. Pero hay muchísimo por hacer. Yo creo que no hay, y tal cual tú lo dijiste, no hay una receta única. Yo creo que el negocio también tiene que ver qué porción de esa información le importa y cómo logra esos ponderadores de confiabilidad, entre comillas, que sean ya los que necesita para que la data sea aplicable y usable en toda su dimensión. Bueno, ¿alguna? ¿Hay más preguntas? Ok, muchísimas gracias.